Hola, buenas noches. Mi nombre es Omar Marcelo Guantaba y en esta ocasión les voy a presentar la actividad número 8, la cual nos habla sobre una proyección o una idea sobre la economía en Colombia, en cómo se presenta o en cómo está actualmente y su proyección hacia futuro. Nos vamos a establecer en el año 2024 y a partir de ahí vamos a ir hacia adelante y vamos a visualizar algunos aspectos e indicadores macroeconómicos que nos pueden ayudar a entender más. Así que vamos a pasar. Esta es básicamente la primera parte del documento, el resumen y una introducción, algo bastante normal y lógico. Eh, No me voy a entretener mucho, así que vamos a pasar directamente a la actividad. La primera parte es la línea del tiempo. La evolución de la economía colombiana desde 1980 hasta la actualidad refleja un proceso de transformación profundo, marcado por reformas estructurales, crisis económicas, ajustes internos y cambios en el modelo de desarrollo. Vamos a analizar 4 décadas, desde 1980 hasta el año 2024. Así que vamos a comenzar. Durante la década de 1980 a 1990 hubo una crisis de la deuda y modelo de sustitución de importaciones. En un contexto general, Colombia mantenía un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, con mercados protegidos y una alta inversión estatal. La década inició con la crisis de la deuda externa en Latinoamericana en 1982. Aquí hay unos pequeños indicadores, por ejemplo el PIB, un Producto Interno Bruto, que se estableció en ese valor de un 3,5% anual. La inflación promedio 22% anual y mientras que la deuda externa pasó de 8 mil millones en 1980 a 18 mil millones en 1990. Estos son datos históricos, los pueden mirar brevemente. Y una breve conclusión de la década. A final de los 80 se inició un debate sobre la necesidad de la apertura económica. En cuanto a sus características estructurales, la economía cerró con un aranceles promedio de un superior al 50%. Se presentó una alta dependencia del café, en las exportaciones, un 70% aproximadamente, y un tema delicado fue lo del narcotráfico, que impactó en gran medida en la economía informal en el país. Ahora vamos a pasar con la década de 1990 hasta los 2000, la apertura económica y modernización. En la década de 1990 a los 2000 se implementó con una apertura económica bajo el gobierno del presidente César Gaviria, marcando la transición económica hacia el mercado más integrado globalmente. Nuevamente, hay unos valores aquí del PIB, los calculé, del 2,8% anual. Bueno, directamente no los calculé, los encontré en internet y los traje aquí. La inflación descendió un 30% en 1990 a un 9% en 2000. La inversión extranjera directamente aumentó significativamente, mientras que las tasas de desempleo subían. Aquí nuevamente tenemos unos datos históricos o hitos importantes que pasaron durante esta década. También hubo, este se lo destacó, ya que hubo una recesión durante el siglo XX. ¿Ok? Entonces, al final de la década, el país experimentó una recesión más severa de su historia, bueno, lo que generó cuestionamientos sobre el modelo de apertura implementada. En cuanto a sus características estructurales, se consolida como la liberación social y financiera. Se presentaron privatizaciones de las empresas estatales en comunicaciones y energía. Hubo una entrada masiva de multinacionales en el país y hubo un aumento de competencia externa y crisis en sectores agropecuarios transicional. Vamos con la década de los 2000 y los 2010, donde hubo una consolidación y boom de los commodities. Los commodities son materias primas. En este periodo denominado consolidación y boom commodities se vivió un periodo de recuperación posterior de 1999 con auge de precios de materias primas a nivel global, implementación de la política de seguridad democrática. Aquí están los valores, nuevamente del PIB, un 4,2% anual, pero cambian directamente entre década y década, obviamente. Eh, la inflación se mantuvo un 5,5% anual, el desempleo bajó
primeramente un 17% en 2002 y luego un 11% en 2010. Aquí hubieron otros datos históricos o hitos importantes que pasaron durante esta década. Al final de la década Colombia mostró una economía más sólida, con credibilidad internacional fortalecida y una reducción significativa de la pobreza. En cuanto a sus características estructurales, se presentó un boom de los commodities, especialmente del petróleo, del carbono y el níquel, aumentando la inversión minera y energética, una expansión del crédito y consumo, la reducción de la pobreza del 50% en 2002 a un 37% en 2010. Ahora pasamos a la década de los 2010 a los 2020. Un encarecimiento relativo y el tema de la pandemia. No sé si lo recuerden, pero durante el 2019, si no estoy mal, al 2020 se inició la pandemia del COVID-19 y en estos momentos hubo cuarentena durante todo el país, cada uno de los departamentos. Y eso llevó también a, ¿cómo se dice esto? La pérdida de varios trabajos. Por eso también hubo un aumento en el desempleo durante este periodo o década de años. Durante esta década el país sufrió un golpe muy duro, viéndose afectado por sucesos como la caída de los precios del petróleo desde el 2014, la aceleración del crecimiento, la crisis migratoria y la pandemia del COVID-19 en 2020. Aquí sí, aquí se notan bastante los valores, pongan atención. Se presentó un crecimiento promedio del PIB del 3.4% anual durante el periodo 2010 al 2019. En 2020, que fue donde sucedió lo de la pandemia, se registró una contracción del menos 7.2%, la peor recesión en un siglo. La inflación se mantuvo controlada hasta el 2020 con un promedio de 3.5% y el desempleo tuvo un promedio de 10.8% entre 2010 a 2019, alcanzando un pico del 20% en abril de 2020. La deuda pública aumentó un 35% del PIB en 2010 a un 62% en 2020. Aquí hay una nueva serie de datos históricos que fueron importantes durante esta década. Y al final de la década el país se enfrentó a su mayor crisis económica y social, con una pandemia revertida por parte de los avances en la pobreza y el desempleo en los anteriores. En cuanto a sus características estructurales, se presentó una aceleración del crecimiento post-2014, mayor volatilidad del tipo de cambio, crisis del sector petrolero y un aumento en la informalidad laboral. La crisis migratoria venezolana, eh, con 1.7 millones de migrantes, y por último la digitalización acelerada por la pandemia. Pasamos al último periodo, que es del 2021 al 2024, y es sobre la recuperación post-pandemia. Este proceso fue bastante lento, pero no es que decir que, si bien fue frágil, fue sólido, de cierta manera. No sé si me haga entender, pero empezó muy frágil por tema de 2021, 2022, que fue cesando lo de la pandemia. Y ya a partir de 2023 o ya directamente 2024 se fortaleció más, pero sigue siendo muy volátil o teniendo una pequeña fragilidad. Durante este periodo se vivió un rebote económico post-pandemia, presiones inflacionarias globales, cambio de gobierno de Gustavo Petro. Recuerden que antes de Gustavo estaba Iván Duque. Y la desaceleración del crecimiento. Aquí tenemos unos valores, los pasaré rápidamente. Nuevamente unos datos históricos durante este periodo. Y aquí está lo que nos importa. Al final del periodo 2024 la importancia muestra señales mixtas, con la inflación controlada y empleo en recuperación, pero los desafíos fiscales crecientes y crecimiento por debajo del potencial. En cuanto a las características estructurales actuales, el crecimiento se mantiene por debajo del potencial, de 2 a 3%, versus un 4 a 5% histórico. La inflación converge a la meta del 3% y el mercado laboral se está recuperando, pero con una alta informalidad. Es una crisis fiscal y déficit creciente.
con una deuda del 60% del PIB, Producto Interno Bruto, lo vemos bien. Y hay una caída de una inversión extranjera por incertidumbre regulatoria. Pasamos al siguiente tema, que es la crisis de la evolución estructural. Sigue siendo parte de lo del análisis de las 4 décadas de estudio económico en Colombia, pero ya es como, por así decirlo, una conclusión. En cuanto a las características estructurales, la economía colombiana ha presentado cambios fundamentales durante estos 40 años. El modelo económico transitó a una economía cerrada, con sustitución e importación durante constituciones e importaciones en los 80, a una economía abierta e integrada en mercados globales en los 2020. La inflación pasó de altos niveles de 20 a 30% anuales desde los 80 a los 90 a una inflación controlada con una meta de 3% más o menos de un punto porcentual en los 2000 y 2020. El comercio exterior evolucionó a los aranceles de un 50% y dependiendo del café, los 80 arrancaron con aranceles del 11% de identificación del petróleo, el carbón y los servicios. Estos son los commodities en los 2020. El sector financiero pasó de estar poco desarrollado y poco controlado estatal en los 80 a un sistema sofisticado, regulado e integrado globalmente en los 2020. La pobreza se redujo aproximadamente un 40% en los 80, a un 35% en los 2010 y cerró, o bueno, dentro del análisis hasta 2024 en un 31,8%, mostrando mejoras pero poco insuficientes. Sin embargo, persisten los desafíos estructurales importantes como la alta desigualdad con coeficiente de Gini del 0,544. La informalidad laboral pasó superior al 50% y la dependencia de como 10, los servicios y combustibles, por ejemplo, como el petróleo, los desequilibrios fiscales y las brechas regionales. Ahora pasamos al segundo punto, el análisis de los indicadores macroeconómicos. Primeramente tenemos la inflación. Durante el 2024 la inflación total medida sin índice por medio consumidor, el IPC, presenta una tendencia claramente descendiente, pasando por 9,3% al cierre de 2023 a un 5,2% al final de 2024. Esta reducción de 4,1 puntos porcentuales (pp) refleja el efecto acumulado de la política monetaria restrictiva aplicando durante los años anteriores. Eh, Pasaré rápidamente a la tasa de interés. La Junta Directiva del Banco de la República se mantuvo durante 2024 una política monetaria contractiva un poco pero cautelosa, caracterizada por reducciones graduales de la tasa de intervenciones. El objetivo fue evitar el ajuste brusco, frenaría la recuperación del crecimiento, sin perder el ancla nominal necesaria para consolidar la baja inflacionaria. Esta estrategia permitió que las tasas de mercado comenzaran a reflejar expectativas más estables, facilitando su accesibilidad a créditos para hogares y empresas sin generar presiones sobre los precios altistas. Luego tenemos otro tema importante que es el desempleo. El mercado laboral mostró un dinamismo notable en 2024, con la creación de 508.000 puestos de trabajo y un crecimiento anual del empleo del 2,2% al cierre del año. Las tasas de empleo nacional, con los datos desexternalizados, se ubicó en 9,7% en diciembre y reduciendo al 9,1% en marzo de 2025. Pasamos a la tasa de cambio, al dólar. El peso colombiano experimentó una depreciación sostenible en 2024, cerrando el año en cerca de 4.400 pesos por dólar. Este comportamiento respondió a la combinación de un entorno externo marcado por la mayor apreciación al riesgo, la cantidad de los precios internacionales de materias primas y el deterioro relativo de las financieras públicas, aunque la apreciación encarece las importaciones y precisiones temporalmente la inflación. También mejora la competitividad de las exportaciones no tradicionales y aumenta el valor en pesos en las remesas. Luego tenemos el déficit fiscal de la deuda pública.
Las finanzas públicas presentan deterioro significativo en 2024 y déficit en gobierno nacional que pasó del 4.2% del PIB en 2023 al 6.8% en 2024, explicado por la caída de los ingresos tributarios, menos 2% del PIB, y la reducción de dividendos del petróleo, menos 0.7% del PIB. Un incremento del gasto de transferencias y intereses de la deuda y seguridad social, como consecuencias de la deuda neta del gobierno alcanzado el 60% del PIB, superando el techo del 55% establecido por la regla fiscal. Este desbalance debilita el margen de maniobra de la política fiscal y aumenta la vulnerabilidad ante choques externos. Luego tenemos las exportaciones e importaciones. El sector externo mostró correlaciones positivas del déficit de la cuenta corriente, que se redujo un 2.5% a 1.8% de PIB entre 2023 y 2024. Ese ajuste se explicó por el aumento histórico de las remesas, que alcanzaron 11.800 millones de dólares, eh, más 17.4% anual, equivalentes al 2.8% del PIB, por la expansión de las exportaciones de servicios que crecieron cerca de 11%, impulsadas por el turismo y los servicios modernos. Cabe aclarar que durante una recesión algo que ayudó fueron las exportaciones y otros servicios públicos, por así decirlo. Espero poder abordar de una mejor manera este tema más adelante, pero sí, lo que en su mayor medida ayudó a que la economía en Colombia fuera de nuevo un poco más firme fueron el tema de turismo y demás conglomerados. Otro tema que también ayudó fue que volvieron a estar las inversiones en Colombia y vinieron varias empresas del exterior. Ahora tenemos la pobreza y la desigualdad. La pobreza monetaria continuó con su tendencia descendente, ubicada en 31.8% en 2024 y una reducción de 2.8 puntos porcentuales frente a 2023, lo que implicó aproximadamente 1.2 millones de personas salieran de esta condición. No obstante, la desigualdad estructural persiste como un desafío crítico. El coeficiente de Gini mantuvo en 0.54, uno de los más altos en América Latina. Las brechas territoriales siguen siendo marcadas por departamentos como La Guajira y el Chocó, registrando tasas de pobreza superiores al 60%. Luego tenemos las inversiones extranjeras, las IED, que esto fue otras medidas que ayudó a que la economía en Colombia se fortaleciera nuevamente. La IED presentó una contracción del 15.24% en 2024, ubicándose en 14.234 millones de dólares, en su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. Esta caída respondió a la incertidumbre regulatoria, la reducción de los precios internacionales del petróleo y el carbón, y un mayor riesgo del país con su volatilidad financiera global. El sector minero energético, tradicionalmente receptor de la mayoría de los partes de reflujo, fue el más afectado, lo que limita la transferencia tecnológica a la generación de empleo formal. Luego tenemos la continuación del consumo de los hogares. El consumo privado, la recuperación gradual exponencial en 1.6% en 2024. Este dinamismo fue sostenido por la convergencia de la inflación hasta niveles más bajos, la reducción progresiva de las tasas de interés, la mejora de la creación de empleo al salario, el récord histórico en remesas, para que el primer trimestre de 2025 los indicadores anticipan una aceleración hacia el 2.5% anual, impulsada por un entorno menor incertidumbre inflacionario y mayor confianza en la demanda interna. Pasamos al tercer punto, la opinión sustentada, y esto es lo que más nos debe importar sobre la actividad, porque viene siendo lo de la pregunta de actualidad. ¿Considera que la economía colombiana va bien o va mal actualmente? La economía colombiana no atraviesa una recuperación conyugal positiva, pero estructuralmente frágil. No se encuentra en una crisis inminente, pero tampoco empodera en su potencial óptimo. Los indicadores de corto plazo muestran que la convergencia
hacia la estabilidad, mientras que los fundamentos de mediano a largo plazo revelan desequilibrios que limitan el crecimiento, sostenibilidad y la inclusión. Argumentos económicos sustentados en datos. El diagnóstico se apoya en la evolución, contrasta los principales agravos macroeconómicos durante el 2024 y el primer trimestre de 2025. Tenemos la señalación del fortalecimiento conyugal. La inflación descendió del 9.3% al 5.2%, acercándose al rango meta del Banco de la República, del 3% más o menos de un punto porcentual. El PIB creció 1.7%, duplicando el ritmo de 2023, 0.7%. Y la sostenibilidad por una demanda de recuperación, el consumo privado se expandió 1.6%. Y la inversión capital se fijó en un repunte de 3%. El mercado generó aproximadamente 5.800 empleos, reduciendo la tasa de empleo nacional del 9.7% en diciembre de 2024 a un 9.1% en marzo de 2025. Otro tema en cuenta es las vulnerabilidades estructurales persistentes. El déficit fiscal se amplió de 4.2% a un 6.8% del PIB y la deuda neta del gobierno nacional alcanzó un 60% del PIB, superando el techo del 55% establecido por la regla fiscal. La inversión extranjera directa, el IED, cayó el 15.24%, como lo habíamos dicho más arriba, con los indicadores de macroeconómicos durante 2024, que bajó a 14.234 millones de dólares, reflejando cautela ante la incertidumbre regulatoria y la volatilidad de los mercados emergentes. La informalidad laboral se mantiene en un 55.6%. El coeficiente de Gini, nuevamente nombrado, de un 0.544, evidencia la desigualdad estructural que no ha sido al ritmo del crecimiento. Además, la dependencia de commodities, ya lo había dicho antes, son materias primas, sigue exponiendo al país a choques externos, como lo demostró con la contradicción minera por menores precios internacionales. Ahora viene una relación entre indicadores, la dinámica macroeconómica, perdón. Los indicadores no operan de forma aislada. Su interacción explica la trayectoria actual. La inflación con tasas de interés y crecimiento. O sea, la inflación, la tasa de interés y crecimiento se ven relacionados. La caída de la inflación permite que el Banco de la República iniciara un ciclo de reducción gradual de la tasa de intervención. Esto abarató el crédito, estimulando el consumo privado y la intervención del capital fijo, lo que tradujo en repunte del PIB y la creación de empleo alzario. Ahora aquí viene otra relación. El déficit fiscal con la deuda e espacio de la política. El aumento del déficit y la deuda elevada prima de riesgos del país, lo que presionó a las altas tasas de interés de largo plazo, limitando la capacidad del Estado de implementar estímulos anticiclos. Este mecanismo reduce el margen de maniobra para la financiación inversa, pública productiva o programas sociales permanentes. Ahora viene una relación entre las remesas y servicios, la cuenta corriente y tipo de cambio. El récord de remesas y el crecimiento de las exportaciones de servicios, más 11%, compensaron parcialmente el déficit comercial, reduciendo el déficit de cuenta corriente de 2.5% a 1.8% del PIB. Esto le dio la presión sobre el peso colombiano, aunque la adversión del riesgo global y la caída de precios commodities mantiene la volatilidad cambiaria. Luego tenemos los ejemplos reales de la dinámica presentada. Tenemos dos, los que les había nombrado antes, pero estos los puedo nombrar de una manera un poquito más descriptiva o más a fondo. El sector turístico y servicios modernos. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el turismo consolidó como una posición como uno de los sectores más dinámicos de la economía colombiana en 2023 y 2024. Aquí tenemos unos indicadores, o bueno, características. El valor agregado récord. El turismo generó 33.2 billones de pesos en 2023, la cifra más alta desde que existe la medición en 2015. Esto representa un crecimiento del 12.8% respecto a 2022 y del 31.4% respecto a 2019.
evitando una recuperación completa post pandemia. Luego tenemos otros subíndices o partes importantes como la participación del PIB, la generación del empleo y el transporte aéreo. Todos vienen más o menos correlacionados por el tema del turismo. Luego tenemos un impacto regional del empleo. De acuerdo con el reporte del mercado laboral, el Banco de la República, en julio de 2025, la recuperación del empleo en Colombia durante el 2024 y el primer trimestre de 2025 ha presentado patrones de marcante diferenciados por territorios. A nivel nacional, el empleo creció 3.4% anual en mayo de 2025, pero este dinamismo no fue homogéneo. Claramente hubo unas diferencias entre áreas rurales y áreas urbanas. Por ejemplo, no es lo mismo que creciera el empleo en Bogotá, como que hubiera una disminución o se mantuviera estable en partes bajas como el Chocó o el Cauca. Los sectores que más contribuyeron a la variación anual del empleo a nivel nacional fueron el comercio y el alojamiento, el transporte y comunicaciones y el sector agropecuario. Estas ramas coinciden con las fortalezas productivas de Antioquia y su dinamismo comercial, que representan el 45% del PIB departamental. Su infraestructura logística centrada en el aeropuerto de José María Córdoba y un sector agropecuario que creció un 12.9% en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, la calidad del empleo sigue siendo un desafío. El empleo anual sario creció un 5.1% anual, frente al 1.6% anual alzario, lo que sugiere que la parte de recuperación laboral se sostiene en unidades de menor protección social y productividad. En términos de tasa de desempleo, Medellín registró un 8% prácticamente en mayo de 2025, de las cifras más bajas del país, lo que deja por debajo del promedio nacional de 8.9%. Este resultado constata considerar regiones históricamente rezagadas, como Quibdó, un 30%, Riohacha, 15.3%, evidenciando brechas territoriales que persistentes que limitan la inclusión económica, la diferencia que no es conyugal y responden a estructuras productivas diversificadas, capital humano calificado y economías de innovación en el caso de Medellín, frente a la dependencia activa y extractivas, baja de inversión pública y restricciones de conectividad en las regiones con mayores desafíos. En síntesis, el análisis regional del empleo confirma que las diversificaciones de productividad y fortaleza institucional son factores determinantes que pueden generar mercados laborales resilientes. Antioquia ilustra que es posible crecer por encima del promedio nacional y mantener tasas de desempleo bajas, pero también enfrenta el reto de formalizar el empleo rural y reducir las brechas internas entre el Valle de Aburrá y subregiones como el Bajo Cauca o Uraraba. Esta evidencia sustenta que la necesidad de políticas de desarrollo territorial diferenciadas que reconozcan las ventajas comparativas de cada región y promuevan la transición del empleo informal a trabajo decente con protección social. Aquí tenemos unos posibles riesgos futuros. En primera medida, el aumento de las aranceles de Estados Unidos, que se presentó durante este año, de 2026, y la desaceleración global podrían reducir la demanda de exportaciones colombianas y aumentar la diversificación, adversión al riesgo, presentando el tipo de cambio encareciendo la financiación externa. En segunda instancia, si el déficit no se consolida hacia el 3.4%, bueno, del 3 al 4% del PIB, la deuda podría poder superar el 65% en 2026, incrementando el costo de servicio de la deuda y reduciendo el espacio de inversión social y productiva. Y por último, en tercer lugar, está presente la problemática climática que afronta el país, los fenómenos como el fenómeno del Niño, que afectan la generación hidroeléctrica y la producción agrícola. Paralelamente, la transición global y hacia energías limpias reducirá estructuralmente la demanda de carbón y petróleo, exigiendo una renovación productiva urgente. Ahora aquí tenemos unas propuestas o recomendaciones personales, o sea, a mi parecer, a mi forma de ver, lo cual podría ayudar.
La economía requiere un enfoque de estabilidad y productividad, consolidar el ajuste fiscal sin sacrificar inversión humana, acelerar la formalización laboral mediante incentivos graduales y promover polos de desarrollo regional basados en ventajas comparativas dinámicas. Agroindustria, turismo sostenible, economía digital. La coordinación entre política monetaria y fiscal es indispensable para evitar que perdón, para evitar que el ajuste fiscal frene la recuperación del crecimiento. En cuarto punto tenemos las propuestas, bueno, propuesta de tres alternativas de solución. La primera, la primera propuesta alternativa, el paso de sostenibilidad fiscal o intervención productiva protegida, aborda el tema del déficit fiscal del 6,8% del PIB y la deuda del 60%, que superan la regla fiscal y limitan el espacio político de la economía. Para solucionar el problemática se desea implementar un marco fiscal mediano plazo que obligue a reducir el déficit estructural al 3% del PIB en un horizonte de 4 años. Pero esta cláusula de protección que garantice al menos el 70% del ajuste prevé reacciones del gasto corriente no esencial y ampliamente de la base tributaria, no de recortes a intervención en infraestructura, educación o salud. Estas son una serie de mecanismos que nos servirían para lograr esta meta. La alternativa número uno. Vamos con la alternativa número 2. La alternativa número 2 nos dice sobre la estrategia nacional y de formación y productividad laboral. La segunda alternativa se centra en la formalidad del 55,6%, baja productividad y caída del IED, que frena el crecimiento potencial y la recaudación tributaria. En este caso particular se busca diseñar un esquema de transición a formalidad basado en incentivos progresivos, simplificación de regulatoria y vinculación con cadenas de valor formales. La formalización no debe ser punitiva, sino atractiva económicamente para micro y pequeñas empresas. Esas son una serie de mecanismos para poder lograrlo. Pueden ver mejor. Ahora pasamos a la alternativa número 3. El plan de diversificación productivo y desarrollo territorial equilibrado. La tercera alternativa tiene presente la dependencia de commodities, materias primas, concentración del PIB en pocas regiones y brechas de desarrollo que perpetúan la pobreza y desigualdad. En medida de lo posible se busca implementar una política de desarrollo regional basada en ventajas comparativas dinámicas, infraestructura de conectividad y clústeres productivos descentralizados. El objetivo es transformar la estructura productiva hacia sectores de mayor valor agregado y menor volatilidad externa. Estos son una serie de mecanismos para poder lograrlo. Y pasamos al análisis de departamento seleccionado, contribución al PIB nacional. Datos generales del departamento de Antioquia, perdón. El departamento de Antioquia se consolida como el segundo motor económico de Colombia. Por eso fue una de las principales razones de que lo escogí, porque tiene un déficit bastante bajo, tiene un PIB considerablemente bueno y actualmente está en constante crecimiento, lo cual es muy bueno para no solo para Colombia o pues, para el departamento, sino también para las personas que residen allá, ya que eso causa unas mejores condiciones laborales, el aumento del empleo y demás puntos porcentuales. El departamento de Antioquia se consolida como un segundo motor económico de Colombia, después de Bogotá en 2024. Su Producto Interno Bruto, PIB, departamental alcanzó los 253 miles de millones de dólares de pesos corrientes, lo que representa la participación del 14,8% del PIB nacional. Esa contribución se ha mantenido estable en el rango de 14 a 15% durante la última década, evidenciando la resiliencia y diversificación de estructura productiva. El PIB per cápita de Antioquia se ubicó aproximadamente en 18,2 millones de pesos anuales, aproximadamente unos 4.400 millones de dólares. O sea,
Ahí sí cometí un error escrito, pero no pasa nada. Superior al promedio nacional del 16,8% de millones, lo que refleja mayores niveles de productividad. La formalidad relativa en comparación con otras regiones del país. Aquí tenemos una ilustración del crecimiento departamental. El desempeño del PIB antioqueño en los últimos años se ha mostrado una trayectoria de recuperación moderada, los ritmos ligeramente superiores al promedio nacional en el periodo post-pandemia. Tenemos por año el crecimiento del PIB de Antioquia y el crecimiento del PIB nacional. Y aquí se muestran las diferenciales en puntos porcentuales. Entonces, notamos que hay unas diferencias, por ejemplo, del 0,4 en 2021. La mayor diferencia fue en 2023, que estaba el crecimiento del PIB en Antioquia en 1,5%, mientras que el crecimiento del PIB nacional estuvo en 0,7%, más o menos 0,8 puntos porcentuales. Esa es una estimación de datos del DANE y la Cámara de Comercio de Medellín. Este diferencial positivo se explica como la menor dependencia de Antioquia respecto al sector minero energético tradicional, que fue más afectado por la caída de precios internacionales y la reducción de producción de carbón y petróleo a nivel nacional. Luego aquí tenemos los sectores económicos principales y su aporte. La estructura productiva de Antioquia se caracteriza por la diversificación, lo que le ha permitido amortiguar choques externos y mantener el dinamismo en múltiples frentes. El sector agropecuario, el crecimiento del 12,2% del segundo trimestre de 2024, aquí demás, despachos de productos agrícolas, aproximadamente 156.000 toneladas, las fortalezas, el café especial, flores, aguacatejas y ganadería tecnificada. Un impacto que generó un empleo rural y divisas por exportaciones no tradicionales. El comercio de servicios del 45% del PIB departamental, motor principal de la economía antioqueña, dinamismo en el servicio financiero logístico, turismo de negocios y salud. Medellín se consolida como el hub de innovación y servicios de Latinoamérica. La industria manufacturera, 18% del PIB departamental, sus valores, producción del 6% del PIB departamental, la minería energética del 5% del PIB departamental, en procesos de renovación hacia la minería responsable y energías renovables, muy importante. Antioquia es líder nacional en generación hidroeléctrica. Y la oportunidad de hidrógeno verde y proyectos de transición energética justa. Luego tenemos la contribución al PIB nacional. Análisis comparativo. Antioquia mantenía una contribución estable del PIB nacional, oscilando entre los 14 y 15% en los últimos 10 años. Esta estabilidad es notable considerando la volatilidad de la economía colombiana y refleja, primero, una edificación productiva, a diferencia de departamentos monodependientes, Casanare con el petróleo, La Guajira con el carbón. Antioquia distribuye su actividad en múltiples sectores, reduciendo la vulnerabilidad ante choques de precios de comodidades. El capital humano y empresarial. Las empresas de las universidades de alto nivel, centros de investigación y cultura empresarial históricos, el grupo EPM, el grupo Argos, si yo lo trabajaba en otro área, yo vi como la financiación de ellos es muy importante, ellos se dedican más que todo son líderes en venta de concreto y cemento, pero también realizan importantes inversiones. Luego tenemos el grupo de Nutresa, que es muy importante también. Genera externalidades positivas de innovación y productividad. Ya tenemos la infraestructura de conectividad. Aunque es insuficiente, Antioquia cuenta con las ventajas logísticas relativas. El aeropuerto de José María Córdoba, corredores viales hacia el Caribe y el Pacífico, que facilitan el comercio interno y externo. Y por último, la gobernanza institucional, la coordinación entre sectores públicos, privado y academias a través de entidades como la Ruta N, la Cámara de Comercio de Medellín y el gobierno departamental han permitido diseñar políticas de desarrollo con visión a largo plazo. Luego tenemos el desafío estructurales de departamento.
A pesar de su liderazgo económico relativo, Antioquia enfrenta los retos que limitan su potencial de crecimiento y la inclusión de su población. La informalidad laboral, las brechas urbanos-rurales, la dependencia hidroenergética. Sé que ellos no dependen mucho de las comodidades, pero también tienen una pequeña dependencia. Por ejemplo, aquí dice, la matriz energética departamental es predominante hidroeléctrica, lo que genera vulnerabilidad ante fenómenos climáticos como el Niño. La competitividad logística, por último. Los costos de transporte terrestre siguen siendo altos debido a la geografía montañosa y a brechas de la red vial secundaria y terciaria. Por último, voy a dar unas pequeñas conclusiones del análisis departamental. Antioquia representa un caso de resiliencia económica regional en un contexto nacional desafiante. Su capacidad para crecer ligeramente por encima del promedio nacional, 2% frente al 1,5% en 2024, se explica por su estructura productiva y diversificada, su capital humano calificado y su ecosistema de innovación. Sin embargo, para consolidar un sendero de desarrollo sostenible e inclusivo, el departamento debe avanzar en acelerar la formalidad laboral y empresarial, mejorar lo que dicen, muchas veces los trabajos son informales, pero entonces debían mejorar ¿cómo se dice? Las condiciones laborales. Cerrar brechas territoriales mediante la inversión pública focalizada. Lo que sirve mucho en el país o en cualquier parte del mundo son las inversiones extranjeras. Ayuda a crecer la economía y ayuda a las micro y pequeñas empresas. Liderar la transición energética con proyectos de energías renovables no convencionales. No depender mucho de las comodidades, o sea, lo que es petróleo, carbón, no, no. Ir hacia nuevas redes eléctricas convencionales. Por ejemplo, está el tema de los fotovoltaicos, que es con luz solar, o también con hidroeléctricas, que es con el tema de los molinos. No, no, espera. Las hidroeléctricas son con el tema del movimiento de aguas. Las hidroeólicas son con tema de movimiento del aire, que ahí sí vendrían siendo los molinos. Y por último, fortalecer la conectividad logística para potenciar su votación, no, vocación exportadora. exportadora. Por último, voy a dar unas pequeñas conclusiones generales. El análisis integral de la dinámica histórica conyugal de la economía colombiana, con énfasis en resultados de 2024 y las perspectivas de 2025-2026, fue un tema de estudio bastante acertado. Gracias a él se pudo ver la trayectoria en la que va encaminada nuestro país. La recuperación moderada con fundamentos mixtos. La economía colombiana mostró en 2024 una recuperación moderada, un crecimiento de 1,7%, duplicando el ritmo observado en 2023. Este repunte se sustentó a la convergencia de la inflación hacia niveles cercanos a la meta del Banco de la República, la reducción gradual de las tasas de interés y la mejora del mercado laboral. 508 mil puestos de empleos creados. Sin embargo, esta recuperación es frágil. El crecimiento se mantiene por debajo del potencial histórico del país del 4 al 5% anual y depende críticamente de la consolidación de la baja inflacionaria y estabilización de las expectativas y de los agentes económicos. El desequilibrio fiscal como principal vulnerabilidad estructural. El deterioro de las finanzas públicas constituye el riesgo más significativo de la sostenibilidad. La macroeconomía de mediano plazo, el déficit gobierno nacional, se amplió del 4,2% a un 6,8% del PIB entre 2023 y 2024, mientras que la deuda neta alcanzó el 60% del PIB, superando el techo del 55% establecido por la regla fiscal. Este desbalance limita el espacio para la política fiscal contracíclica, eleva la prima de riesgo del país, presiona al alza las tasas de interés a largo plazo y genera un efecto de growing out sobre la inversión privada.
Sin un sendero creíble, no, no, sin un sendero creíble de consolidación fiscal, la recuperación del crecimiento podría verse truncada por presiones externas o internas inesperadas. Luego tenemos la diversificación productiva como estrategias de resiliencia. El análisis sectorial y regiones evidencias. El análisis sectorial y regional evidencia que los territorios y actividades con mayor diversificación productiva mostraron mayor resiliencia ante los choques externos 2024, mientras que la minería y la manufactura se contrajeron con la caída de los precios de los commodities y la menor demanda global. Sectores como la agricultura, entretenimiento, comercio, servicios modernos y turismo registran expansiones significativas. El caso de Antioquia ilustra este principio. Su estructura productiva diversificada le permitió crecer 2% en 2024, superando el promedio nacional al no depender críticamente del sector extractivo. El mercado laboral mejoró, pero la informalidad persiste como barrera estructural. La creación de 5.800, no, 500.800 empleos, perdón, en 2024 y la reducción de las tasas de empleo a 9.7% nacional representan un avance significativo, o bueno, importante en la recuperación post-pandemia. No obstante, la informalidad laboral se mantiene en 55.6%, lo que limita la productividad agregada, reduce la base de cotizaciones al sistema de seguridad social y restringe la capacidad recaudatoria del Estado. La recuperación del empleo alzario 2.7% frente al no alzario 1.8%. Sugiere una mejora relativa en la calidad del empleo, pero el ritmo de formalización es insuficiente para cerrar brechas estructurales en el horizonte mediano plazo. Tenemos el entorno exige cautela y adaptación estratégica. La economía colombiana enfrenta un entorno global caracterizado por mayor incertidumbre geopolítica, volatilidad financiera y posibles tensiones comerciales. Aumento de las aranceles de Estados Unidos. En este contexto, la política monetaria debe actuar como una particular prudencia para consolidar la convergencia inflacionaria sin frenar prematuramente la recuperación del crecimiento. Paralelamente, el país acelera su estrategia de diversificación de mercados y de exportación y atracción de inversión extranjera de sectores de alto valor, reduciendo la dependencia de flujos especularios sensibles al riesgo global. Por último, tenemos la desigualdad territorial que requiere políticas diferenciadas. Aunque la pobreza monetaria nacional se redujo un 31.8% en 2024, las brechas regionales persisten como un obstáculo para el desarrollo inclusivo. Departamentos como el Guajira, el Chocó, registran tasas de pobreza hasta por lo menos superiores al 60%, mientras que Antioquia y Bogotá concentran cerca del 35% del PIB nacional como indicadores sociales relativamente mejores. Esto implica que las políticas de desarrollo económico y social se deben diseñar con enfoque relacionado con las ventajas comparativas, las restricciones estructurales y la capacidad institucional específicas de cada región. Por último, tengo una pequeña síntesis final. La economía colombiana no va mal en términos de crisis inminente, pero tampoco va bien en términos de aprovechamiento de su potencial. Se encuentra una recuperación frágil, pero requiere decisiones estructurales valientes, conciliación fiscal creíble, aceleración de la formalización productiva, diversificación de la matriz exportadora y cierre de brechas territoriales. El horizonte 2025-2026 ofrece una ventana de oportunidad para avanzar en estas reformas, siempre que se mantenga la coordinación de políticas monetarias, fiscal y productiva, y se preserve la confianza de los mercados mediante señales claras de sostenibilidad macroeconómica. Bueno, sé que me enredé un poco, es un tema bastante complicado, bastante duro de abordar, el tema del PIB, el Producto Interno Bruto, la alza inflacionaria y otros factores externos. Tampoco fue de todo culpa de Colombia, por ejemplo, la caída
el precio de las commodities, del petróleo y eso, también afectó a sectores privados y demás empresas. Pero esa resiliencia y ese carácter fuerte que tenemos los colombianos como para levantarnos y continuar, nos ayudó a fortalecer de nuevo la economía. Se debilitó si bien durante el periodo de la pandemia, ya que hubo un alza en el porcentual del desempleo, pero poco a poco se ha ido alzando. Ya hoy en pleno 2026, a pesar de los aranceles que nos metió Estados Unidos, el problema que tuvimos con Ecuador, eh, se ha mantenido bien y pues ha mejorado en su mayoría algunas reformas, no todas, porque hay algunos casos o temas en el tema de la política nos ha proveído el presidente Gustavo Petro, pero ha mejorado actualmente la economía. Es frágil el proceso, pero es constante, gracias a Dios y a a, a la fuerza que tenemos nosotros en comunión. Espero hayan entendido este pequeño espacio, sé que me enredé un poco, pero espero que hayan podido comprender. Si llegan a tener alguna duda, les puedo suministrar el documento para que lo puedan abordar. Y no siendo más, espero les haya gustado y gracias por acompañarme en esta ocasión.